Muy bien, vamos a ver entonces, a terminar las áreas, a examinar y a ver un poquito lo que enseña este capítulo 2 de el pastor y los riesgos de su llamado. Si recuerdan, entonces estábamos viendo que cuando alguien es llamado por Dios, hay que examinar su vida, ¿sí? Hay que examinar si realmente esa persona está, pues, de acuerdo a la palabra de Dios. Y creo que esto lo vimos. No, vimos solamente el deseo de predicar, ¿verdad? A ver, todos eso ya los vimos. Sí, en este capítulo vamos a tardar un poquito más porque es muy importante entenderlo. Veíamos al final esto, que no solamente tiene que ver el deseo de Dios, el deseo que tengamos para servir a Dios, porque dice en 1 Timoteo 3, y es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Está bien que tengan el deseo, pero dice, es necesario que esta persona sea, y ya da diferentes características. Entonces, bueno, ahorita veo las cosas. Había una persona que, pues bueno, estuvo estudiando conmigo un tiempo en el seminario. Gracias a Dios no salió, no graduó, y dio gracias a Dios porque estábamos en primer año y fue yo creo que un jueves que él llegó así como que todo triste, todo agüitado y el seminario estaba en una iglesia donde yo no era miembro, yo iba a la iglesia a tomar el seminario, ¿no? Así como los jóvenes aquí. Pero ese señor, bueno, ese hermano sí era de esa congregación. Y en una ocasión bueno, fue un jueves y estaba todo triste porque el miércoles él había dado gracias a Dios en frente de toda la iglesia, en Día de Acción de Gracias, miércoles o domingo, no recuerdo, pero me dijeron que él se levantó y dijo, bueno hermanos, pues yo le doy gracias a Dios porque, pues ayer le golpeé a mi esposa, ahora le pegué, pero pues gracias a Dios que no pasó más, no se hizo más grande el problema, ¿no? Gracias a Dios que, pues nada más eso pasó. Por eso dice, pues, que necesitamos amar a nuestras mujeres. Y por eso digo, gracias a Dios que no terminó, nomás duró como que 2-3 semanas más y ya. No sé si le habrán dicho que ya no fuera, o si él entendió que no era para eso. O sea, tal vez él tenía el deseo, pero le faltaba todavía desarrollar todo eso. Por eso dice también ahí un no neófito. La segunda área a examinar es entender la responsabilidad y el privilegio que conllevaría entonces el ser llamados por Dios. Entonces, pensemos ahora en esto del llamamiento, ¿verdad? Que estábamos hablando de los oficiales de la iglesia y de las características de una iglesia. Ahora, para servir a Dios en esa iglesia o en su iglesia, necesitamos entender que predicar la palabra no es cualquier cosa. No es como, bueno, pues agarro algo y ya a la mera hora a ver qué les digo. Sino más bien es aprender a prepararnos y aprender a alimentarnos nosotros para poder dar a la congregación palabra de Dios. Somos llamados a ser los portavoces de Dios en medio de un mundo lleno de mucha confusión. Ahora, la palabra es perfecta, pero el mundo es imperfecto. Nuestra mente es imperfecta. Por esa razón necesitamos prepararnos más, porque por nosotros mismos no pudiéramos hacerlo. Necesitamos que Dios nos ayude. ¿Y qué somos? Solamente portavoces. No somos los que vamos a decir el mensaje, sino solamente los que vamos a transmitir el mensaje. ¿Sí? O sea, el mensaje no lo traigo yo, no lo traen ustedes. El mensaje lo da Dios en su palabra y nosotros solamente lo damos, no lo creamos en sí. Isaías 6:8, Jeremías 29 y 1 Corintios 9:16, ya los habíamos visto. Isaías 6:8, donde dice, heme aquí, envíame a mí. Jeremías 29 es donde dice, hubo dentro de mí como un fuego, traté de sufrir, pero no pude. 1 Corintios 9:16, ay de mí si no renunciar el evangelio. 2 Timoteo 2:15, que ese pues prácticamente va a ser de memoria para las clases que estoy dando. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿verdad? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 4:1 y 2? Y alguien que lea 2 Corintios 2:17.
Primero a los Corintios. Y ahora sí, cuentan las participaciones, diría el hermano Rafa. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice que no adulteramos la palabra de Dios, ¿verdad? Ni andamos con astucia, no adulteramos la palabra de Dios. ¿El otro texto? Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vean, no es cualquier cosa, sino es una responsabilidad y un privilegio. Dice ahí el apóstol Pablo, nosotros no andamos ahí medrando con la palabra de Dios o haciendo las cosas malas con la palabra de Dios, lucrando, tratándola mal, sino dice, sabemos que de parte de Dios hablamos a la gente, pero luego dice también, delante de Dios hablamos en Cristo. O sea, cuando nosotros enseñamos la palabra, debemos de saber dos cosas. En primer lugar, el mensaje no debe de ser mío, debe de ser de Dios. Entonces, cuando yo agarro la Biblia, saber que lo que estoy compartiendo es realmente la palabra de Dios, no es mi mensaje. Y la segunda cosa es, el que me está escuchando es Dios, porque dice, delante de Dios hablamos en Cristo. Por eso es importante entender que es una responsabilidad y es un privilegio. Otra área a examinar, y es que generalmente, y eso sí está aquí en el libro, bueno, para que vayamos como que entendiéndonos. La página 12.3, ¿verdad? Una sensación de insatisfacción, porque él solamente puso 3 y yo puse una más. ¿Qué significa sensación de insatisfacción? Y aquí vamos a entender si somos llamados por Dios para servir de una manera especial o nos quedamos con el llamamiento general. Generalmente el llamado de Dios va acompañado de una insatisfacción en lo que estamos haciendo actualmente en nuestra vida personal. Es decir, que no nos sentimos a gusto con lo que estamos haciendo para Dios. Si decimos, bueno, yo ya soy, no sé, maestro en los miércoles de oración, bueno, yo quisiera más. O yo ya soy maestro de niños o maestra de niños, bueno, yo quiero más. Yo ya estoy encargado de los jóvenes, por ejemplo, pero no estoy conforme con eso, quiero más, quiero servir más a Dios. Y pues en ese caso fue el mío, estaba yo como presidente de jóvenes y fue cuando Dios me llamó a hacer algo más. Entonces estamos insatisfechos y nos damos cuenta porque algunos otros hermanos ya no me pongas a hacer nada más. O sea, ya con lo que hago ya, con que llegue temprano, ya no me pidas nada más. Pero el que está insatisfecho, que busca compartir, busca discípulos, busca hablar de la palabra, busca enseñar, busca visitar, es porque generalmente Dios está dándole ese deseo para servirle, una sensación de insatisfacción. Y otra vez está ese pasaje. Primero los Corintios 4, 1 y 2, son los mismos. Yo creo que ahí, pues un error mío. Bueno, no le hagan caso a esos textos. Sí, pero ya lo leímos, ¿no? Primero los Corintios 4, 1 y 2. ¿No? ¿Qué dice? Téngannos los hombres, sí. Pero sí lo leímos. Como siervos de Dios. Ahora vean lo que dice un hermano, Carlos Spurgeon. Ese libro me lo pusieron a leer en vez de este que estamos leyendo ahorita. Discursos a mis estudiantes o lecciones a mis estudiantes es la nueva versión, pero es lo mismo. Vean lo que él dice. ¿Alguien que lo lea, por favor? Si alguno de los estudiantes de esta sala pudiera contentarse con ser editor de periódicos, bodeguero, agricultor, médico, abogado, senador o rey, en el nombre del cielo y de la tierra, que siga ese camino. Por otro lado, si puedes afirmar que ni por todo el oro del mundo podrías
ni te atreverías a comprometerte con algún otro llamado que te apartará de la predicación del Evangelio de Jesucristo, entonces puedes estar seguro que tienes la señal de ese llamado. O sea, lo que él está diciendo es, si tú estás contento con lo que estás haciendo, sigue. O sea, no hay problema, pues. Es mejor a que le entres y no seas llamado por Dios. Pero no significa tampoco que no tienen que prepararse. O sea, tal vez hay personas que dicen, yo me preparo aunque no tengo ningún llamado. Está perfecto, ¿verdad? Está bien, si tienen la oportunidad. Porque tal vez Dios ya los llamará después. O tal vez no los llamará, pero están preparados para entender mejor la palabra. Entonces, por eso dice, si no te atreverías a comprometerte con algún otro llamado que te aparte de la predicación del Evangelio, pues entonces puedes estar seguro de que es una señal de que Dios te está llamando. Y ahí puso editor de periódicos, bodeguero, agricultor, médico, abogado, se fue para arriba, ¿verdad? Senador o rey. Que siga ese camino si está contento con eso. Ahora, bueno, sí, pues no lo tengo aquí. Pero solamente para entender un poquito, ¿a quiénes llama Dios? Dios llama casi siempre, y eso es importante saberlo, Dios llama a los ocupados. A veces decimos, eso es para los que no están haciendo nada, no tienen nada que hacer, ¿verdad? Pero no, en la Biblia vemos que Dios llama a los ocupados. Por ejemplo, Moisés, ¿qué estaba haciendo antes de que Dios lo llamara? ¿Qué estaba haciendo Moisés? A ver, ¿quién sabe? ¿No han leído Éxodo? Sí, cuidando las ovejas de su suegro, ¿verdad? Entonces estaba trabajando, estaba en el monte, estaba trabajando, cuidando las ovejas. Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Gedeón, ¿qué estaba haciendo antes de que lo llamaran? Con el trigo, ¿verdad? Exactamente, él estaba ahí con el trigo, y entonces le llama el Señor. David, ¿qué estaba haciendo David? Antes de que fuera ungido como rey, que lo iba a llamar. Él estaba trabajando, ¿verdad? Todos sus hijos estaban en su casa, pero todos sus hermanos, él estaba trabajando. ¿Qué estaba haciendo Amós? Eso está más difícil. Amós, ¿qué era antes de ser Era boyero. Cuidaba bueyes, ¿verdad? Y dice, y recojo higos silvestres. Bollos. Y recojo higos silvestres. Entonces, él era también una persona que se dedicaba al campo y era, pues, ganadero, imagínense. Tengo que ir a ver a las vacas. Bueno, pues Amós también tenía que ir a ver a las vacas, pero él fue llamado por Dios. Pedro y Juan y Jacobo, ¿qué eran? Y estaban pescando cuando Jesús les dice, ven. Leví o Mateo estaba trabajando y en ese momento, sígueme. Entonces, es bueno entender que Dios llama a los que están haciendo algo, porque a veces nos resistimos a eso, decir, no, es que yo estoy muy ocupado y no creo que Dios me esté llamando porque estoy ocupado. No, precisamente porque estás ocupado, Dios te llama porque Él generalmente llama a personas que están produciendo, que están activas, no a los que están ahí en la hamaca, ¿verdad? Conformación de la iglesia. Aquí es confirmación. Eso sí lo hizo el corrector de errores, pero no era un error. La confirmación de la iglesia. Permítame, déjame lo arreglo porque luego, si no lo arreglo hoy. La confirmación de la iglesia, ¿qué significa? Que el llamado de Dios debe de tener el visto bueno de la iglesia local. O sea, si alguien dice, yo quiero servir a Dios, pero toda la iglesia dice, no se le ve nada de que quiera servir a Dios, ni siquiera llega a las reuniones, pues no creo que quiera servir a Dios, pero a veces la gente sí piensa que Dios lo está llamando. Si dices que Dios te está llamando a servirle en el ministerio, los demás deben de notarlo también. Y aquí vemos el ejemplo en Hechos 13. El apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo, pero ¿qué estaban haciendo ellos? Vean, estaban ministrando al Señor, estaban orando, estaban ellos sirviendo a Dios. ¿Y la iglesia qué dijo? No, ellos no van porque no están haciendo nada. No, les dio el respaldo, oraron por ellos y los despidieron, ¿verdad? 1 Timoteo 3, es lo mismo.
La iglesia debe de ver ese buen testimonio. ¿Y quién lee 2 Corintios 8:18? Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Bueno, este hermano estaba encargado de ir y llevar las ofrendas a otro lado, ¿verdad? Pero me llama la atención cómo los hermanos conocían el testimonio de esa persona, que por alguna razón nunca dice el nombre, siempre dice el hermano, ese hermano, que ya ustedes saben, bueno, pues nosotros no sabemos quién era y nos dejó con la duda. Pero bueno, ahora pensemos en esto. En la página 1 aparece de cómo se le compara a veces al pastor, como un ¿qué? Como un bombero, ¿verdad? Que a veces muere a sí mismo o muere tratando de salvar a otros. Y por eso Pablo dice, no sea que yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Quién me dice de qué tratan lo que leyeron aquí, los peligros en el ministerio pastoral? El primero, la falta de crecimiento del pastor. ¿A qué se refiere? La falta de comunión, de alimentación, ¿verdad? Porque dice que a veces solamente estudia para predicar o para enseñar, pero nunca estudia para sí mismo, para él mismo crecer más para Dios. La inmadurez emocional. ¿Quién nos habla de este segundo punto? Que siempre busca la aprobación de otros, de que vean su trabajo, de que lo califiquen, que vean que está funcionando su ministerio. ¿Y está bien o está mal? Está mal, ¿verdad? Debemos de buscar solamente la aprobación de Dios. Y a veces eso es lo que pasa. Se enojan o se molestan o piensan, ¿por qué hoy nadie me dijo que qué bonito predicación? Pues no te tienen que decir. Pero a veces pensamos que eso lo tenemos que escuchar para saber que lo hicimos bien, porque estamos buscando eso, la aprobación. Todos los domingos, qué bonito, hermano. ¿Y eso qué es? Una señal de que es inmaduro emocionalmente. Número 3. No, yo no estoy hablando de nadie aquí, sin agraviar a los presentes. Estoy hablando del capítulo. La falsa creencia de conocerlo todo, ¿verdad? Lo que veíamos, necesitamos crecer y no creer que ya lo sabemos todo. Necesitamos siempre seguir aprendiendo. Y me acuerdo que hace como 1 año o 2 años, según otro grupo de hermanos aquí en Pinotepa, dijeron, vamos a abrir una escuela cristiana, y tenían según un proyecto muy grande de una universidad cristiana. Y una persona que conoce a muchos pastores fue a visitarlos y él me dijo que fue todo por ahí abajo a la llanada y que les invitó. Y la respuesta de la mayoría fue, no, yo ya no quiero aprender, ya lo que sé, con eso ya no quiero aprender, ¿para qué? Yo ya estoy viejo para andar aprendiendo. Pues ya estás viejo, pero Pablo, viejo y a punto de morir, ¿qué le dice a Timoteo? Tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Me imagino, qué deseo de aprender, sabiendo que ya lo iban a matar, ¿para qué quiere leer? Imagínense, mañana te vas a morir, ¿qué vas a hacer? Bueno, tráeme los libros y entérreme con ellos. No es cierto. No es cierto. Porque aquí se entierran con cosas, ¿verdad? 4. El sentido de competencia. ¿Quién me habla de eso? Los deben de tener ahí. Siempre queremos compararnos con otra iglesia. Sí, ¿verdad? O con otros. Va creciendo más la iglesia, Nos sentimos mal. Y yo creo que si esa es la muestra de nuestro corazón, ¿qué es lo que Dios haría? O sea, Él picaría más ahí donde nos duele, ¿no? O sea, si ese es mi problema, ver cómo otros crecen y Dios quiere quitar eso en mí, ¿qué es lo que haría Dios? Muy seguramente lo que Dios ha hecho, pues que sigan creciendo aquellos y yo no crezca hasta que yo me humille, ¿verdad? Entonces así es lo que puede pasar también. La impaciencia. A ver, Eduardo, ya tuviste 100 en participación. Deja a los demás aquí. A ver, la impaciencia. A veces desesperamos
queremos dejarse las segundas cosas a Dios, pero no es cierto, nos concertamos y hacemos por nosotros, ¿no? Que adelantarnos. Queremos adelantarnos y hay algo muy importante aquí que nos costó trabajo entender, bueno, en mí personalmente y platicando con el hermano Rafa también, a veces queremos hacer las cosas nosotros, pero hemos aprendido a que eso es hacerlo en la carne. O sea, yo lo voy a hacer porque somos impacientes, ya queremos ver el resultado rápido en las personas y no debe de ser así, debe de ser esperar en Dios. Si les enseñamos a los hermanos a esperar en Dios y nosotros no esperamos en Dios, pues como que no hay mucha concordancia ahí, ¿verdad? La número 6, falta de lealtad de parte de los miembros de la congregación. Me salió mal el pastor y me fui para la otra iglesia. ¿Mande? Cuando te cae mal el pastor y te vas para la otra iglesia. Es otra parte, ¿verdad? De los riesgos. Y puede llevar a la depresión a muchos, ¿no? Porque, pues a veces son más... Me acuerdo una predicación del hermano Elías que él decía, ¿eres cliente o eres discípulo? Porque a veces tenemos la mentalidad de cliente. De decir, bueno, yo voy donde me dan lo que yo quiero. Y como yo quiero, y a la hora que quiero, y con el costo que yo quiera pagar, ¿verdad? Pero cuando nos cambian las reglas o cuando vemos que no es así y que es lo que Dios dice, me voy a otro lado donde a mí me gusta. Y no somos discípulos, solamente somos clientes. Miembros con mentalidad de consumidor contra contribuyente, muy parecido a la anterior, ¿verdad? Solamente quieren recibir, pero no quieren dar. La número 9, expectativas irreales. ¿Qué me habla de esta característica, de este riesgo? Las expectativas irreales. ¿Cuáles son unas expectativas irreales? A veces que cuando le marcan al pastor, ¿no? A veces no es tan importante como dice la persona, pues es importante también para, por ejemplo, yo le hablo a las 10, 11 de la noche diciéndole sobre un grave problema y tal vez no es muy importante, ¿no? Y ella debe de ser sabio Y decir hasta mañana, hasta mañana. hasta mañana. Pastor, se murió mi perrito. También a veces tenemos expectativas de querer hacer mucho o querer hacer demasiadas cosas, pero Dios todo tiene su tiempo, ¿no? Todo tiene su tiempo. Y ahí pone el ejemplo de Cristo. Cuando Él murió, Él no había sanado a todo el mundo y no habían creído todas las personas a las que Él les compartió. O sea, tenía expectativas realistas. Pero Él dice, acabé la obra que tú me diste que hiciese. Muy bien, Mari, también ya, gracias por tu participación. Otra persona. El número 10, las tentaciones sexuales y el poder y de crecimiento. ¿De cuál de esas me hablan? Tentaciones sexuales, tentaciones del poder o tentaciones de crecimiento. Está muy chiquito lo que dijo aquí, no sé por qué lo dijo tan chiquito. ¿Qué es lo más correcto si vamos a aconsejar a una persona del sexo opuesto? ¿Hacerlo solos o hacerlo con alguien más? O dejarle el trabajo a alguien más, ¿verdad? Siempre con alguien más acompañado, si es forzosamente que tiene que estar esa persona ahí, o si no, pues dejarle el trabajo a los demás. La soledad en el ministerio. ¿Qué nos dicen de la soledad en el ministerio? ¿Quién lo leyó? En su soledad. A ver, bueno, Mari, ya que los demás... Muchas veces pudiera no venir nadie, como dice el pastor al principio, ¿no? Que decía que él nomás estaba solo. Y pues dice que no nos preocupemos, que a Cristo también lo dejaron solo, ¿no? En muchas partes he leído que el pastor está rodeado de gente, pero generalmente no tiene amigos. O sea, sí, siempre tiene gente alrededor, pero casi nunca tiene a un amigo así en quien confiar. Entonces es importante atacar eso, ¿no? Pero a veces es bueno estar solos, porque lo que dice ahí empezando eso, ¿no? Para meditar y hacer introspección. Y el último, el número 12, el pastor con las manos atadas. Ahí se refiere a que el pastor es simplemente un enviado De los diáconos. Familias más pudientes o que apoyan más en la iglesia y ellos son los que dirigen y el pastor
que dicen ellos. Muy bien. Aunque Entonces, está mal, él tiene la responsabilidad de decir lo que es correcto, lo que le enseña la Biblia y no lo que ellos digan, ¿no? Aún así lo despidan, ¿no? sí, pero es un riesgo, es un peligro, entonces está bien. Bueno, van en camino a exentar ustedes dos. No, ya, esa es la tarea de la semana pasada. La entrega. Y está muy cortito, por eso les puse a leer otro, porque si se dan cuenta los capítulos realmente, pues, bueno, este está un poquito más largo, pero 3 páginas, no, pues, casi nada. Los que no leyeron este artículo en el transcurso de la semana, pues pueden leerlo, ¿verdad? Pueden ahí tener su participación también. La entrega, capítulo 2. ¿Qué es la entrega? Ahí algunos tienen su definición que dice en el libro. ¿Quién lo lee? Porque lo leí en varios resúmenes. ¿Qué es la entrega? Esto significa entregarse o rendirse, ceder el poder de alguien, entregar posesiones o cualquier otra cosa sobre emoción o exigencia. Ok. El ministerio es un trabajo mucho más grande, requiere de mucho más tiempo y esfuerzo, una entrega incondicional de tiempo completo. No solo manda a predicar, sino a estudiar, orar y meditar en lo que se va a decir. Ahora, el capítulo empieza con esta aclaración. Una cosa es anunciar que somos llamados por Dios o que queremos servir a Dios, anunciar lo que está pasando en nuestro corazón y en nuestra mente, y otra cosa es la entrega. En los campamentos de jóvenes o en las conferencias de pastores o conferencias de misiones, siempre hay muchos que dicen, se entregaron al servicio 50 personas, pero esas 50 personas solamente lo dijeron y generalmente se entregaron realmente unas 10, o se van a entregar en un futuro unas 10, unas 5. Pero siempre, no, se entregaron, es como cuando decimos, no, fueron salvados 100, pero pues realmente no, nomás dijeron que creían en Cristo, pero no creían en Cristo. Entonces hay personas que así anunciaron también, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer esto, yo quiero ser, y ahí se queda, en el yo quiero, pero nunca se entregan. Yo quiero, pero mi familia, yo quiero, pero mi trabajo, yo quiero, pero mis estudios, yo quiero, pero mis planes, yo quiero, pero mi casa, yo quiero, pero primero mi carro, yo quiero, pero... Pues entonces no quieres, o sea, nomás lo estás anunciando, pero no. Y siempre lo anuncian, siempre lo anuncian. Y pues luego ya no les terminan creyendo, ¿verdad? Rendirse, o dice ahí, ceder al poder de alguien. En este caso, nos rendimos a Dios. Es decir, entregamos nuestra voluntad. O sea, lo hacemos voluntariamente, nadie nos está obligando a entregarnos. Por eso dice, sin coacción. Nadie te está ahí doblando la mano para que lo hagas, ¿verdad? Entregamos la voluntad, entregamos los deseos a Dios, entregamos las posesiones, entregamos nuestras metas, entregamos todos nuestros sueños a Dios. Esa es la entrega. Señor, yo voy a servirte aunque no tenga lo que yo siempre he querido. Aunque no vaya donde yo siempre he querido ir, ¿no? Aunque no tenga la casa que yo quiera. Aunque no me desarrolle como yo quería desarrollarme, no sé, tal vez profesionalmente. Yo quería ser el mejor ingeniero de todo Pinotepa y ya no se va a poder, pues ya no se va a poder, ni modo. Pero es mejor servir a Dios que... Ahora, hay una historia, igual Carlos Spurgeon fue muy famoso ese predicador. Busqué tú viste el comentario, ¿verdad? Busqué la fuente, pero nunca lo leí. Yo ya lo he leído también, pero no me acuerdo dónde lo leí. Que supuestamente una vez fue un funcionario de la reina de Inglaterra con él y le dijo, de parte de la reina te invitamos a que dejes el pastorado y sirvas a la reina. O sea, trabajes ya en el reino, ¿no? De Inglaterra, que era pues, un muy buen reino. Y él le contesta, pues muchas gracias por el ofrecimiento, pero no puedo bajar de puesto.
Y la reina todavía le responde, pues ¿cómo que bajar de puesto? Pues estoy ofreciendo ser un funcionario aquí real. Dijo, sí, pero es mucho mejor servir al Rey de Reyes que servir al reino de este mundo. Entonces él entendía bien lo que es servir a Dios, la responsabilidad que es. Y a veces nosotros lo cambiamos, servir a Dios por cualquier otra cosita que tenemos aquí en este mundo, que como quiera, todo se va a quedar aquí y se va a pudrir, se lo van a comer los gusanos. Hechos 9, 3 al 6. Aquí vemos un ejemplo de una entrega. ¿Quién lo lee? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuál es la entrega aquí de Pablo? Él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se entregó completamente. O sea, él tenía sus planes, y tenía su labor, y tenía su celo también, ¿verdad? Lo que quería hacer, pero le dice, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Ahora, aquí en la entrega, me llama la atención algo muy importante, muy interesante. El libro de los Romanos. Romanos capítulo 1. En sus Biblias, por favor. Romanos capítulo 1. Voy a aplicar la del hermano. Romanos 1. Vean lo que quería hacer Pablo. Versículo 13. Romanos 1:13. ¿Quién lo lee? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Que quería ir ¿a dónde? A Roma, ¿verdad? Pero dice, he sido estorbado. Él quería ir a Roma, pero él decía, hay algo que me estorba para ir a Roma. Ahora, ¿para qué quería ir a Roma? Si ven el versículo anterior, dice para confirmarlos en la fe, para comunicarles algún don espiritual, ¿verdad? Para seguir enseñando. La pregunta es, ¿qué era lo que estorbaba a Pablo? Porque, por ejemplo, cuando él iba cuando él quería ir a Éfeso, si no mal recuerdo, dice, Satanás no nos ha dejado. Pero, por ejemplo, cuando él quería ir a Asia o Bitinia, dice, el Espíritu no les dejó. Pero aquí dice, quiero ir, pero algo me estorba. ¿Qué era lo que le estorbaba al apóstol Pablo? Era la entrega que él tenía, porque vean lo que dice el capítulo 15. Versículo 20. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. O sea, ¿qué era lo que le impedía al apóstol Pablo llegar allá? Su entrega que él tenía para predicar la palabra de Dios en donde Cristo no había sido anunciado. A lo que voy es que él prefirió seguir su llamamiento a hacer cosas buenas. ¿Era algo bueno ir con los de Roma y compartirles más de la palabra? Sí, pero él tenía otra cosa en su entrega al llamado que él tenía. Y a veces también tenemos esos pretextos, ¿no?
Decir, bueno, es que no me entrego, pero estoy haciendo algo bueno en la iglesia. Estoy sirviendo como quiera, pero no me voy a entregar más. Y el apóstol Pablo también tenía ese deseo de ir, pero su entrega al servicio, a la predicación, le impidió por muchos años cumplir su sueño de ir a Roma. Generalmente nosotros lo hacemos al revés. Primero cumplo mis sueños. Ya cuando esté viejito, cuando ya tenga ya mi pensión, ya ahora sí ya voy a compartir. No, pues ya cuando estés viejito y tengas tu pensión, muy seguramente ya no vas a tener la fuerza, ni el ánimo, ni las ganas de servir a Dios. Si ya con 30 y tantos, hermano. Muy pocos se entregan al mismo tiempo que anuncian su llamado. Y esto no está mal, es parte del proceso. Para muchas veces las personas, Dios les llama y después de un tiempo les confirma y luego se entregan. Y algunos, pocos, cuando Dios los llama, se entregan. Son muy pocos realmente los que menciona la Biblia y los que vemos también aquí. Muchas veces es un proceso. Y luego se entregan y Dios no les pone ministerio tan rápido. Todavía sigue trabajando y sigue trabajando y sigue trabajando hasta que ya después de unos años, ¿verdad?, nos da ministerio. Esta decisión de la entrega, es importante entender, involucra a más de una persona. O sea, no es de decir, bueno, yo me entrego y ya, todo lo demás no me importa, no me interesa. Pero no, si tú te vas a entregar, involucra principalmente a tu esposa y a tus hijos. Y a veces, lamentablemente he visto pastores que dicen, es que yo sí quiero, pero mi esposa no. Pues no, tal vez no es el tiempo, ¿verdad? Tal vez Dios tiene que seguir trabajando. O al revés, la mujer está y quiere y anda en todos lados, ahí en los viajes misioneros, y el esposo no quiere. Entonces hay que entender que involucra siempre a más de una persona. O los hijos también, ¿verdad? Ya sobre todo cuando están más grandes, y si Dios llama a uno de ustedes a irse a otro lugar a compartir, pero sus hijos, hay que pensar en ellos también si quieren o no quieren. Generalmente involucra a más de una persona o si están en el mismo canal. La ventaja de los solteros es que pues muy pocas veces involucra, pero también involucra a los padres, involucra a los hermanos, sobre todo si son el mayor y tienen que ayudarle a los demás. Siempre involucra a más de una persona. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues orar, para que a esas otras personas Dios les convenza, les dé el contentamiento. La entrega que Dios exige es una entrega completa. Romanos 12:1, ¿alguien se lo sabe de memoria? ¿Sí? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Cómo tenemos que entregarnos a Dios? Dice, un sacrificio, pero vivo. Pues bueno, fuera pues muertos ya, ¿verdad? No, vivos viviendo para Dios, y ese es nuestro culto racional. Primero en los Corintios 6:20, primera carta a los Corintios 6:20 dice que glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por precio, ¿verdad? Así empieza el versículo. La entrega nunca debe interferir con suplir las necesidades de la familia. Eso es importante también. Hay una expresión, creo que fue un misionero, Hudson Taylor, misionero a China, que él dijo, cuando Dios llama, Él da los recursos. A veces se confunde la entrega con el decir, bueno, voy a entregarme y pues aunque sufra de hambre y aunque mis hijos sufran de hambre y aunque no tenga nada que comer, yo estoy entregado a Dios. Bueno, ahí hay un problema ahí de, tal vez no es el tiempo o tal vez no es la manera, ¿verdad? Entonces, no debe interferir con suplir las necesidades de la familia. Pero se tiene que englobar también, porque a veces nos vamos al otro extremo, ¿verdad? No, pues es que mi familia primero y por eso no me entrego. Pero a veces le queremos dar muchos lujos a la familia innecesarios cuando no ese es el plan tampoco. Entonces, si somos llamados, hay que entregarnos y Dios suple.
El siervo de Dios encuentra su deleite en el conocimiento de Dios y en cumplir su voluntad. Eso es lo que significa o nos habla de la entrega. El que no es siervo de Dios, ¿dónde encuentra su deleite? Bueno, pensemos primero en el que no es hijo de Dios. ¿En dónde encuentra su deleite? Según los Salmos. Creo que hoy lo leímos, ¿no? En su mosto y en su vino. La gente que no conoce a Dios, ¿dónde se alegran? Pues en el vino, en la borrachera, en su abundancia. Ellos están felices en eso. Nosotros en Dios. Bueno, deberíamos de contentarnos en Dios, ¿verdad? Tú me diste alegría mayor que la de ellos cuando abundaba su vino y su mosto. Ahora, ya en el cristianismo, ¿dónde encuentran su deleite la mayoría de los cristianos? Lamentablemente no lo encuentran en conocer a Dios sin cumplir su voluntad. Encuentran su gusto, su deleite, disfrutan su vida, pues muchas veces en otras cosas, ¿no? Pero el siervo de Dios va a entregarse a tal manera que le va a gustar más conocer a Dios y cumplir su voluntad. Y decir, yo estoy bien porque estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Tal vez no tengo lo que otros tienen, pero estoy bien cumpliendo la voluntad de Dios. Y lo hemos vivido. Yo, por ejemplo, ahora eso supuestamente no se debe hacer, ¿verdad? Pero pues no conozco a muchos. No se debe poner uno como ejemplo, pero no estoy poniendo un ejemplo para que me enaltezcan, sino para que abrir el corazón. A veces he sentido la tentación de anhelar lo que mis compañeros de la universidad tienen. Que veo, ay, aquí ya compré mi casa, y digo, ay, qué bonita casa, ya quisiera vivir ahí. O aquí de paseo, y ponen ahí el lugar donde están paseando y la camioneta que tiene muy bonita del año. O vendo esta camioneta, digo, no, pues la vende porque quiere otra mejor. Y a veces uno como que se despierta eso, ¿no? Decir, yo era mejor estudiante que ese burro que está ahí, pero estoy ahorita aquí con mi Chevycito, ¿verdad? Con mi Chevycito, mi casa rentada. Pero Dios siempre nos recuerda, no, pues, ¿a qué estás sirviendo? ¿Qué es mejor? Entonces es mejor servir a Dios y nuestra alegría renace otra vez, ¿verdad? Sí. El servicio a Dios debe ser para alguien que tenga sentimientos para servir a Dios, que tenga corazón, pues, y que tenga el deseo. Es lo que dice ahí al final de este libro. Un hombre sin sentimientos, indiferente, perezoso o desleal, no tiene lugar en el trabajo de ministerio. Entonces debemos de pedirle a Dios, si estamos fallando en algo de eso, que nos ayude a no ser indiferentes, desleales, flojos. Ninguno que poniendo su mano en el arado, miras atrás, es apto para el reino de Dios. Las tareas, ahí están, no es tanto la tarea realmente, son 3 cosas, pero no es tanto en sí. Contestar las preguntas del capítulo 2, las pueden contestar aquí, no tienen que hacerle como los niños de la primaria. Escriban las preguntas en su cuaderno y luego no, escríbanlo aquí mismo, si les cabe la respuesta, porque aquí es esta escuela. Capítulo 3, leerlo, que habla del estudio. Vean, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4 páginas y media. Pues no es nada realmente, pero bueno. Le voy a dar un libro así, la necesidad del pastor de estudiar. Y la otra, ¿por qué crees que es importante el estudio para el siervo de Dios? Contestar esa pregunta nada más. ¿Por qué creen ustedes que es importante? ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces el receso. Receso.